Por Él estamos aquí. Su amor cambió nuestra historia. Su reino lleno de gloria. Es grande, creador del universo. Es fuerte como el viento. Es poderoso, no hay fuera de Él. Y hoy hemos venido para exaltar su nombre. Poderoso nombre. El nombre de Jesús. Prepara tu voz para gritar que Jesús vive y está aquí. Todos juntos, exaltemos a Jesús. Bienvenido. Iglesia Cristiana, Príncipe de Paz, les da la más cordial bienvenida a todos. Vamos a continuar nuestra serie de enseñanzas, las doctrinas de la gracia. Esta es la quinta enseñanza del cuarto punto. ¿Se acuerdan cuál fue la primera que escuchamos? La primera que estudiamos a la luz de las Escrituras. Depravación total del hombre. La condición del ser humano quedó en muerte total. El segundo punto es elección incondicional. Dios escogió a seres humanos no en base a que el ser humano hiciera algo, simplemente por su soberanía y su gracia. Y vimos que hay otra postura cristiana que dice que no, que la elección es condicional. Dios te escoge si tú haces algo. Y lo que nosotros creemos según la Biblia es que Dios te escogió siendo lo peor. Punto y se acabó. En tercer lugar, redención particular. Y vimos que hay dos posturas. Una es que Jesucristo murió por todo el mundo, o lo que nosotros creemos, que Jesucristo murió específicamente por las personas que ya tenía en mente salvar. Fíjense que platicando un poquito, y ya me dicen, bueno, ya ahora entiendo que somos reformados. Te quiero decir algo, si tú dices que somos reformados a un reformado de hueso colorado, te va a decir que tu reforma principalmente es de forma. Eres deformado según ellos. Esto porque hay puntos que no creemos con ellos. Y uno de ellos, que me llevó 27 enseñanzas, es la guerra espiritual. Ellos no creen en guerra espiritual, los hermanos reformados. Por lo tanto, si decimos, no, somos reformados, que me ha tocado principalmente en Facebook, no es cierto, lo tuyo no es doctrina reformada, tu doctrina es deformada, porque no creo como ellos creen. Entonces, de manera particular, creo que seríamos pentecostales reformados. Y bien, a esta cuarta enseñanza, llamamiento eficaz o gracia irresistible. Fíjense, les voy a decir la diferencia entre el arminianismo y las doctrinas de la gracia en este punto es el siguiente. El hombre tiene la última palabra sobre si quiere o no venir a Dios. Esa es una postura. El hombre decide, ahora sí que tú escoge. Tú decides si vienes o no a Dios. Esa es una postura. Mientras que la otra es, Dios tiene la última palabra para atraerte a ti de manera eficaz. ¿Quién tendrá la razón? Y aquí un ejemplo práctico. El mismo mensaje hace que una persona diga, no quiero. Mientras que el mismo mensaje hace que otra persona diga, sí quiero. ¿Dónde radica la eficacia? ¿En la decisión del ser humano o en que Dios ejecutó algo de manera sobrenatural de tal manera que tú no te pudieras resistir? Gracia irresistible. Y aquí hay controversia. No es cierto. El ser humano es el que toma la decisión. Vamos a recordar un poquito. ¿Alguien recuerda cómo se convirtió el Señor siendo de lo peor? Cuando tú no eras cristiano y alguien te predicó, fíjate, ni siquiera me voy al momento de tu conversión. Antes de, ¿a cuántos tardaron mucho tiempo en venir al Señor? Levanta tu mano con libertad. Ok. Y algunos que de pronto, de la nada, llega el mensaje y te transforma. ¿Nunca te has hecho esta pregunta? ¿Por qué lo que a mí me predicaron yo lo compartí y el otro no lo recibió? ¿Por qué ellos sí y ellos no? ¿Nunca te has hecho esa pregunta?
Bien, por una parte entonces habrían dos cosas. Una, o dices, oh, es que soy demasiado inteligente. Y el otro, pues como que no tanto. Porque yo sí comprendí, el otro no. Esa es una postura. Mientras que en el otro aspecto, cuando comprendes la doctrina de la gracia, dices, Señor, gracias. Con cuerdas de amor me has atraído. ¿En dónde radica el poder? Al ser una secuencia, entonces recordamos rápidamente, si no hay justo ni a un uno, ni hay quien busque a Dios, ¿cómo alguien puede convertirse si no le busca? Si la Biblia tiene razón, no hay justo ni a un uno, ni no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 10, 11, ya lo leímos, no lo busques. Si no hay quien busque a Dios, ¿cómo el ser humano acepta ser cristiano? Pablo enseñaba en 1 Corintios 2:14. Solamente es un recordatorio, no he entrado de lleno a hablar de la gracia irresistible. Dice la palabra de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esa palabra locura también habla da a entender insensatez. Para él es una estupidez, es una tontería, es algo bobo lo que nosotros enseñamos. Pero aquí yo te quiero desafiar algo. Fíjate. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Las personas sin Dios. Ok. No perciben las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántos de aquí en algún momento de la vida fuimos hombres y mujeres naturales? A ver, pon atención. El hombre natural no puede entender. ¿Alguna vez dijiste en tu forma de pensar, esos cristianos están locos, la Biblia está exagerada? ¿Sí o no? ¿Qué sucedió para que tú dejaras de ser hombre y mujer natural? Porque si te das cuenta, si el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, ¿en qué momento sí las percibiste? ¿Sí me expliqué? Si eres un hombre natural, todo el tiempo hasta que te mueras no podrías, ni tú ni yo, percibir las cosas espirituales. ¿Qué pasó ahí para que entonces sí lo pudiésemos haber comprendido? Decidiste un día, oh Señor, hoy dejo de ser hombre natural, hoy voy a ser un hombre espiritual. ¿Fue así? ¿Qué pasó ahí? Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, para seguir fundiéndonos los fusibles. Juan 3, 17 al 20. Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y aquí lo que yo quiero resaltar está en el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué pasa? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Otra pregunta. ¿Cuántos en el mundo entero hacen lo malo? Todos. ¿De acuerdo? Ok. Según este pasaje dice, todo el que hace lo malo, lo cual estabas tú y los amigos de China. Todos. ¿Qué hace el que hace lo malo? Aborrece la luz. Quiere decir que como seres humanos, cada fibra, cada parte de nuestras entrañas aborrece a Dios. Y es parte de la primera enseñanza, depravación total. Condición de muertos. ¿Qué hace un muerto? Apesta. Y todo lo que haga para Dios apesta. Isaías lo dice. Porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué tuvo que suceder para que tú y yo, que hacíamos lo malo,
y que aborrecíamos la luz, un día dejáramos de aborrecer la luz. La pregunta es, ¿en tu sabiduría dijiste, no, hoy decido ahora sí ya no aborrecer a Dios y amarlo? ¿Será que solamente fue así? ¿De la nada escogiste amar a Dios? ¿O Dios tuvo que cambiar algo en ti y en mí que nos hizo entender las cosas que no entendíamos y amar las cosas que no amábamos? Es fácil de comprender, pero de hecho nuestros hermanos arminianos obviamente pues nos tiran con todo, sinceramente, a causa de la ignorancia de las escrituras. Cuando no sistematizamos las cuestiones doctrinales, obviamente entonces hacemos de todo un poco. La pregunta entonces, ¿cómo venimos a Jesús o qué requiere un pecador para que sea salvo? Esa es la incógnita. A ver, si el hombre no se acerca a Dios, si no puede entender las cosas de Dios, si aborrece la luz, ¿cómo es que venimos a Dios? Esa es una pregunta muy válida. Según la Biblia, ¿cuál es la forma en la que tú y yo llegamos a Jesús? Acompáñame, porque este pasaje debiera terminar todo debate, pero bueno, no lo termina. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6. Y esto es revelador. Los que han estado en las enseñanzas pasadas va a ser más fácil de comprender. Dice, ninguno puede venir a mí, ninguno. ¿Cuántos son ninguno? Ninguno, ok. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. A ver, ¿qué te revela este pasaje? Oh, es que yo soy demasiado inteligente, por eso vine a Dios, porque comprendí con toda mi sabiduría, mi inteligencia, comprendí lo que yo leía y por eso decidí seguir a Dios. ¿Fue así? Según este pasaje, ¿qué dice este pasaje? ¿Por qué tú y yo estamos con Dios? ¿Por qué? Porque Dios Padre nos entregó a Jesucristo. Punto y se acabó. Ahora, fíjense, dentro de la humanidad que tenemos, dentro de ese orgullo del ser humano, quiero que sepas que nuestros hermanos arminianos no comprenden las doctrinas de la gracia porque el ser humano es orgulloso por naturaleza. Siempre quiere tener méritos en todo. O sea, fíjense, cuando yo le digo a las personas, Dios hizo todo en la cruz, pero ¿yo qué tengo que hacer? Pídele perdón y cree que Él murió por ti. Y ya. No, pero ¿qué tengo que hacer? Y ya. Pero ¿qué tengo que hacer? Siempre queremos tener mínimo un grado de mérito. ¿Sabes lo que es gracia? Para tu desgracia. Gracia. Ok. ¿Te han regalado alguna vez algo? Ahorita no se me pongan a llorar. No, a mí no me han dado nada. Nadie me quiere, todos me odian. Pregunta. ¿Qué hiciste para que te regalaran eso? Dentro del orgullo humano, fíjense, siempre dar aquí, dar para allá, y yo entrego mi vida y derramo mi sangre hasta lo último, a donde quiera que vayas, yo te sigo. Dar genera orgullo, pero recibir derriba el orgullo. Fíjense, a ver, pongan atención, esto va a estar choqueante. Imagínate a una mujer, y que así públicamente yo le diga, te regalo estas zapatillas. ¿Qué pasaría? O sea, ¿me viste con necesidad o qué? O sea, ¿crees que no tengo para comprarme? Dar genera orgullo. Oh, yo doy, yo puedo, yo hago, yo digo. Ya. Recibir destruye el orgullo. Y más si me regalan algo que, oye, pues ve, mis zapatos están bien, ¿por qué me los diste? ¿Qué crees que no puedo o qué? Alguno más inteligente diría, por mí que me regalen 10 pares, no importa que el orgullo se pisotee. Cuando alguien recibe, se destruye el orgullo. Dios, al regalarte y regalarme a mí la salvación, se destruye tu orgullo y el mío. ¿Qué voy a hacer? Nada. Yo lo hice todo, cállese.
Pero algunos hermanos no lo entienden. No, pero yo debo hacer algo. Nada. Pero tengo que hacer algo. Nada. Orgulloso. Nada. Todo ha sido hecho. Alguien pregunta, ¿y entonces para qué obedezco? Son dos cosas. Uno, porque se supone que amas al que te regaló algo que no podías obtener. Porque lo amas. Y la otra es por orgulloso. Porque tu orgullo no te deja recibir nada por gracia. Y no, ¿cómo? Yo me voy a portar bien para que vea que me la gané. Y así andan algunos cristianos, frustrados en la vida, queriéndose ganar el amor de Dios a toda costa. Ahora sí me voy a portar bien, ahora voy a dejar de hacer esto, para que, es que ahora sí me merezco ser amado. ¿Dios te ama? Si Dios te amó estando putrefacto, perdón la palabra, en delitos y pecados, ¿no te amará más siendo su hijo? No tienes que hacer nada. Creemos que Dios me va a amar más si me porto mejor y me ama menos si me porto mal. Oh sorpresa, eres amado y eres amada por Dios así como estás. ¿Lo puedes recibir? ¿O tu orgullo no te deja? No, me lo tengo que ganar. Gánatelo, nunca lo vas a ganar. Eres amado y eres amada por Dios de una forma especial. Ahora, cuando tú recibes esa palabra, lo único que te queda es corresponder en amor. Pero eso no es obligación, eso no es ganarte su favor, eso es simplemente amar. Punto y se acabó. ¿Sí me estoy explicando? ¿O estoy generando dudas en su corazón? Si te das cuenta cómo el hombre siempre quiere tener mérito en su orgullo. Imagínense, porque yo hace rato puse un ejemplo, pero imagínate que yo le regalo algo básico a alguien que tiene mucho dinero. ¿A poco no su orgullo es así como que? O sea, para empezar me regalaste algo que no es de mi altura. El orgullo humano siempre quiere tener algo. ¿Qué me vas a estar regalando? No, yo trabajé y por eso me lo vas a dar. Si no, no me des nada. Orgullo. Por eso no podemos recibirla a Dios. Siempre queremos pagar, siempre queremos ganar. Y con mucho amor y respeto. Por eso el católico hace 1,000 millones de cosas por quererse ganar el amor de Dios. Pero no solamente ellos, también los cristianos. Los testigos por eso salen a predicar tantas horas, porque quieren ganarse un favor de Dios. Y si tú eres un cristiano que te obedeces para ganarte el favor, te digo algo, estás frustrado. Y te vas a frustrar toda la vida. Eres amado y eres amada por Dios, así como eres. Amén. Como que les cuesta recibirlo. Pero es que yo no he cambiado. Dios te ama. Y Él te va a transformar. A medida que tú empieces a entender ese gran amor, tu corazón de piedra se empieza a fundir y surge el de carne. De hecho, Dios ya lo puso. ¿Has visto esos perritos cariñosos? Yo he visto, siempre, nunca puedo dejar de relacionar las cosas que veo, aún en las películas, con las cosas de Dios. No sé si te pasa lo mismo. En una ocasión un perrito, todo roñoso, sarnoso, a punto de morir, esquelético, estaba en una cortina, pues lo tengo presente. Y se acerca alguien, ya sabes, los que se filman, ¿no? De ayudando a las mascotas, se quiere acercar al perrito y el perrito gruñe y quiere morder y atacar, pero a medida que se acerca y lo empieza a acariciar de a poquito, el perrito se empieza a dejar, lo carga, se lo lleva, le da de comer, lo baña. ¿Y cómo crees que es ese perrito con esa persona? Agradecido, amoroso, lo quiere languetear. Cuando alguien recibe amor, no queda más que devolver amor. Así es que, cristiano, ama a tu Dios y no quieras ganarte su favor. Es gracia. De otra manera, si tú te lo pudieras ganar, dejaría de ser regalo. ¿Estás de acuerdo? Sería un pago por tu comportamiento. Y eso no es así. Es gracia. Hasta ahí vamos entendiendo la gracia
Ahora, ¿qué es la gracia irresistible? Bueno, antes de eso, quiero decirte que Dios es irresistible en todo lo que hace. ¿Te acuerdas en el Génesis? Sea la luz. ¿Y qué fue? Imagínate la nada diciendo, nah, eso dices tú, pero yo digo que no. Al sol, no voy a salir. ¿Te lo imaginas así? Dios cuando habla es irresistible. Dios es irresistible. Si Él habla, sí o sí, se tiene que cumplir. ¿Sí o no? Hay dos tipos de gracia, amados hermanos. Uno que le llaman la gracia común. ¿Qué es gracia común? Que Dios en su gracia, en su regalo, a todo el ser humano les da algo. Por ejemplo, Dios hace salir su sol, no nuestro sol, su sol sobre malos y buenos. Y Dios hace llover sobre justos e injustos. Gracia común. Aunque seas malo, ahí te va la lluvia. Aunque seas injusto, mi sol también es para ti. Gracia común. Hay una gracia especial y es esa gracia que Dios otorga a aquellos que Dios ha escogido y es lo que vamos a ir viendo en esta mañana. Entonces la irresistibilidad de Dios a lo largo de la Biblia se puede ver con claridad. Lo que Dios quiere, eso hace. ¿Y quién detendrá su mano? ¿Quién? Dime quién. Si alguien pudiese estorbar la mano de Dios, entonces estamos adorando al Dios equivocado. Y el que pudo estorbar la mano de Dios debería de ser adorado. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Quién podrá detener la mano del Señor? Él habló y no ejecutará. Claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento te hablé de Génesis. Dios diciendo, hágase la luz, y la luz tuvo que ser. Dios fue irresistible. Ahora, ¿cuántos recuerdan Lázaro, el amigo de Jesús? ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Cuánto tiempo llevaba enterrado Lázaro? ¿Okay? Y fíjate, algunos dicen que Dios es tan irresistible que Él tuvo que decir de manera específica, Lázaro, ven fuera. Porque si no hubiese dicho Lázaro, todos los muertos salen de su tumba. Y no estamos cantando el chumbala cachumbala, Lázaro, fíjate, ven fuera, estando putrefacto, en huesos, agusanado. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Lázaro? Imagínate a Lázaro, no, Señor, aquí estoy bien. ¿Te lo imaginas? Ahorita no me estés molestando. ¿Qué fue lo que hizo Lázaro? Y salió. ¡Wow! Dios es precioso. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, Dios actuó de forma sobrenatural y poderosa. Imagínate Dios haciendo maravillas para que Israel, no me quiero ir, aquí me quedo. Dios dijo y Dios se hará. Algunos han comentado que la gracia, la irresistibilidad de Dios puede ser, valga la redundancia, que no es que Dios no pueda ser resistido, Dios puede ser resistido. Y hay un dilema, no, lo que Dios diga, el ser humano tiene la última palabra. Así es que si Dios dijo que yo me voy a salvar, se aguanta, porque yo decido si me salvo o no. Eso es lo que básicamente piensan nuestros hermanos arminianos. Pero algunos han dicho que Dios, ¿alguna vez quién tiene hijos? Bueno, principalmente de los hombres. ¿Alguna vez jugaste fuercitas con tu hijo? O tu papá, si eres niña, ¿no? Si eras tremendona. No es cierto. Jugó siendo pequeñita. ¿Fuercitas? ¿Te dejó ganar alguna vez tu papá?
sabiendo él que en cualquier momento te vence. ¿Se acuerdan de Faraón? Dios de alguna forma, sabía Dios que iba a ver, Faraón, ahora como que vences. ¿Y deja salir a mi pueblo? No, ahí te va una plaga. Ah, ya ves, Faraón venció. 2, 3, 4, 5, hasta la última, la de los niños. Dios sabía que iba a ser vencido. Dios es irresistible. De pronto, lo que quiero decirte es que cuando tú ves que un ser humano se resiste, tranquilo, es Dios jugando a las fuercitas con los seres humanos. Porque cuando Él diga, se va a hacer. Y nada ni nadie lo va a detener, hermano. Así es que los que nos preocupamos porque nuestros familiares sean salvos, tranquilo, tranquila. Dios está jugando a las fuercitas y le está dejando vencer, entre comillas, por un ratito. Pero cuando Él diga basta, es basta. ¿Se acuerdan de Jonás? Seguimos viendo los casos de irresistibilidad. ¿Te acuerdas de Jonás? Jonás, ve y predica a Nínive que de aquí a 40 días será destruido. ¿Qué hizo Jonás? Empezó a jugar fuercitas con Dios. Nada, vas a ver que te gano. Y Jonás agarra para acá. Y Dios dice, yo te espero en Nínive. Aquí te espero. Aléjate, pero aquí te espero. Y Jonás alejándose, y se lo pesca una ballena y me lo vomita a donde Dios dijo que debía estar. Y Dios diciendo, ya llegaste. Cuando Dios determina algo, no hay nada ni nadie que pueda resistirlo. Así es que si conoces Jonases que rehuyen a lo que Dios ha dicho, tranquilo, van a llegar a donde Dios ha dicho que tienen que estar. No te afanes, tienes un Dios poderoso. Cuando no entendemos esto, entonces vas a hacer coerción, vas a obligar a las personas, incluso las vas a hostigar. Y duro y dale, como cuchillito de palo. Fastidia y fastidia. Porque no entiendes que Dios cuando diga basta es basta. ¿Te acuerdas que hace rato te pregunté que cuando alguien te predicó era reneciote? Y no, todavía soy. Okay. Y que llegó el momento de la irresistibilidad de Dios. ¿Qué pasó entre la primera enseñanza en donde Dios jugó a las fuercitas contigo y te dejó seguir de necio y de necia, con ese momento en donde dijiste, me rindo? Dios va a soltar ballenas sobre cada uno de nosotros que nos escupan, nos vomiten a donde Él quiere que estemos. ¿Sí o no? ¿Qué hay, amados hermanos, de los que se resisten a Dios? ¿Qué hay de ellos? Fíjense, la Biblia es clara al respecto. Segunda de Timoteo. Vamos a deshebrar esta falta de entendimiento por parte de algunos hermanos cristianos. Porque siempre lo he dicho, son nuestros hermanos. El hecho de que no comprendan como tú y yo, por la gracia de Dios, no quiere decir que son nuestros enemigos. Necesitan de gracia, de misericordia y de instrucción al respecto. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Verso 26. Fíjense. Una revelación, segunda de Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí, ahorita vemos contextos. ¿Cuántos de aquí estábamos cautivos a la voluntad del diablo? Todos. Ok. ¿Cómo escaparemos del diablo? Porque tú decidiste hoy, yo decido renunciar al diablo. Diablo, déjame, me voy con Dios. ¿Fácil? El versículo 25 nos enseña, que es un versículo atrás, y dice que con mansedumbre
corrija a los que se oponen, que eso es lo que hacemos cuando vamos a predicar, corregir a los que se oponen, por si quizás su entendimiento les dé la capacidad de salir donde están. ¿Así dice? ¿Qué dice? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. A ver. ¿Quién concede el arrepentimiento al ser humano? ¿Su intelecto o Dios? ¿Por qué te afanas en querer convencer con palabras humanas a una persona? Mejor yo que tú, Señor, concédele que se arrepienta y descansa en él. Si no, te vas a estar desgaste, irritando, fastidiando, frustrando, cansando, llorando, deprimiendo, y no vivirás la vida abundante que Dios promete. ¿Quién concede el arrepentimiento, hermanos? ¿Por qué no entiendes? Porque el Señor está trabajando tranquilo, está jugando a las forcitas. Llegará el momento en que Dios conceda el arrepentimiento y no habrá nada ni nadie que se detenga a la irresistibilidad de Dios. Fíjense, vamos a leer un pasaje que nos va a dar mucha luz de lo que te estoy diciendo. Vamos a Segunda de Crónicas. Resulta que empieza a reinar Ezequías. Y Ezequías tenía un corazón para con Dios y quería que todo el pueblo de toda la nación de Judá volviera a los caminos de Dios. Y él quería que todos, absolutamente todos, volvieran a Dios para que pudieran celebrar la Pascua, algo que habían dejado de celebrar. Ahora, bajo ese contexto vamos a leer del versículo 9 al 11. 30 versículos del 9 al 11. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, que ya te di el contexto, dice: porque si os volviereis a Jehová, es Ezequías hablándole al pueblo, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro. Si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón. ¿Mas qué hacían ellos? Se reían y se burlaban de ellos. Pero fíjate el versículo 11. Con todo y eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, ¿qué hicieron? Se humillaron y vinieron a Jerusalén. Pregunta hasta acá. ¿Fue Dios o ellos decidieron arrepentirse a Dios? Por lo que estamos leyendo, ellos tomaron la decisión. ¿Qué es lo que nos dicen los hermanos arminianos? El ser humano tiene la capacidad de resistir o no a Dios. Los que se burlaron, ellos le resistieron. Los que no se burlaron, no se resistieron, como si fuera una decisión humana. Bueno, pero ¿qué dice el versículo 12? Que eso es lo que no leen. Dice, en Judá también estuvo, ¿qué? La mano de Dios, ¿para qué? Para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Ahora pregunta, con el contexto general, ¿quién hizo que esos hombres se volvieran a Dios? ¿Ellos o Dios? Cuando Dios determina algo, no hay nada ni nadie que lo detenga. Nada ni nadie. Y entonces aquí es donde dicen, bueno, entonces ¿por qué Hechos capítulo 7, versículo 51 está escrito? ¿Por qué? Hechos 7, 51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Vosotros qué hacéis? Resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Pregunta, ¿el ser humano resiste o no a la voluntad de Dios? La realidad es que el ser humano en su naturaleza siempre va a resistir la voluntad de Dios.
¿Cuántos se acuerdan de la historia de Balaam y la burra? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan cómo jugó a las fuercitas el Señor con Balaam? Primero, según Números 22, no lo busques. Balaam agarra su asno y empieza. Y dice la palabra de Dios que el ángel de Dios de Jehová se puso a una distancia de él. Y la burra vio al ángel. ¿Cuántos han visto a un ángel? No, solo los burros. No, también las personas. Y la burra ve al ángel y se aparta del camino. ¿Y qué es lo que hace Balaam? Que le da unos guamazos, unos golpes para los que nos escuchan. Y otra vez va caminando. Y dice la palabra de Dios que el ángel se puso en un camino más estrecho. De tal manera que la burra se pegó a la pared, los pies de los que cabalgan van a los lados, y aplasta el pie de Balaam, y ya te imaginarás cómo le fue a la burrita. Ok. Tercera vez, la burra ve al ángel, pero ya en un lugar en que si pasaba, de hecho no podía pasar, tenía que traspasar al ángel. Y se detiene la burra, y Balaam empieza a golpear a la burra. Y fíjense, es Dios jugando a las fuercitas. Te sigues resistiendo. Y deja hablar a la burra. Dice, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, yo quiero que te pongas en esta escena. ¿Qué te he hecho que me has azotado hasta 3 veces? Punto número 1. Si escuchas hablar a un animal, ¿qué haces? ¿Qué haces? Un nahual, te reprendo, Satanás. Y algo sorprendente es que Balaam se pone a platicar con la burra. O sea, no sé si estaba choqueado Balaam y le sigue la corriente a la burra. Y Balaam respondió y dijo, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, porque ahora mismo te mataría. Fíjate, siguiéndole la corriente a la burra, sí, te mataría. Y el asna le dijo, pues no soy tu asna, y sobre mí has cabalgado todo este tiempo. ¿He acostumbrado a hacer así contigo? Y él respondió, pues sí, cierto, no. Imagínense esa situación. Y entonces Jehová le abre los ojos a Balaam. Y Balaam ve al ángel. Y entonces se humilla y le dice, ay no, si quieres me regreso. Y entonces Dios le dice, no, ve y vas a decir lo que yo te voy a decir. Pregunta, ¿no era como un juego? ¿Por qué Dios no se le presentó de una vez por todas y no le pega ni a la burrita, ni hace hablar a un burro para que nos quedemos de a 6, un burro hablará? ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué esperar hasta 3 veces? Dios, en su soberanía, muchas veces nos deja vencer, entre comillas, como un papá a las fuercitas. ¿Pero quiere decir esto que tú y yo podemos vencer a Dios? No. No y no. Dios cuando diga hasta aquí, es hasta aquí. Y entonces se hace eficaz la gracia de Dios de una manera irresistible. ¿Se acuerdan de Simón y Andrés, pescadores? Simón, Pedro y Andrés. En una ocasión la Biblia enseña que ellos estaban en la barca y se acerca Jesús, fíjense, pongan atención. Y les dice Jesús, vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Tú a simple vista, ¿qué dirías? ¿Te conozco? ¿Quién eres? Jesús diciendo, vengan y les voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué respuesta humana te esperas? ¿Un cuestionamiento? A ver, ¿tú qué me ofreces? ¿Qué me das? Bueno, según la Biblia, dice, ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Llamamiento eficaz. Que Dios cuando te dice, te quiero acá, estás ahí. ¿Se acuerdan del cobrador de impuestos? Leví, llamado Mateo.
Imagínense, estaba en sus meros business, ganando, extorsionando. Era considerado como alta traición su trabajo, porque él, siendo judío, era el que le cobraba a los judíos los impuestos, más los robos y los hurtos, algo así como la policía de tránsito. Y fíjate, está ganando dinero, está haciendo su trabajo. Y Jesús le dice, nada más imagínate pasando a Jesús, sígueme. ¿Y qué te esperas? Una respuesta humana, ¿tú qué dirías? Según Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado, estaba trabajando en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dice, y él se levantó y le siguió. Llamamiento eficaz. Gracia irresistible. Si Dios dice, tú vienes. Sígueme. Y tú y yo le vamos a seguir. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro tenía que salir. Porque cuando Él habla, Él ejecuta. Y no hay quien pueda resistirse. ¿Se acuerdan de Lidia? Vamos a Hechos. Fíjate, vamos a ver algo. Si Dios ya te escogió desde la fundación del mundo, lo único que tiene que hacer es buscar el momento específico para decirte, se acabó de probar de tanta mundanalidad, ven acá. Se acabó. Ok. Hechos capítulo 16. Dice la palabra de Dios, Hechos 16, 13 al 14. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, o Tiatira, como le quieras pronunciar, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. A ver, ¿fue su interés? ¿Fue su inteligencia? ¿O fue intervención divina? Dios hizo que en ese preciso momento en donde esa persona que te predicó, ese lugar donde asististe, llegara la palabra a tu corazón. Dios lo hizo. De tal manera que pasaron años y te hablaron del cristianismo y tú, ay mañana, no, eso no es para mí. Pero cuando Dios dijo hasta acá, esa palabra te atravesó. Porque Él abrió tu entendimiento. Te das cuenta que, es que antes no entendía, pero no, ya ahora sí le agarro la onda. Le agarras la onda porque Dios abrió tu entendimiento, si no seguiríamos igual. Todos los ejemplos en la Biblia son claros, hermanos. ¿Ha quedado claro el tema? ¿Queda claro que es Dios en su gracia concediéndote la salvación? Tranquilo, tranquila. Dios, cuando le diga a tu esposo, a ver, ya se acabó aquí Shrek, va a ser transformado en tu príncipe. Fiona ya terminó también, ahora va a ser tu princesa. Dios tiene determinado un momento que nada ni nadie va a pasar. Entre comillas vencen, entre comillas se resisten, pero tarde o temprano Dios dirá, se acabó, ven, sígueme. Y entonces dejándolo todo, vamos tras el Señor. Termino con 2 versículos. Juan capítulo 6, 64 al 65. Dios cuando habla es irresistible. Dios cuando te dice, Jonás, vete a Nínive, aunque te vayas para otro lado, vas a estar en Nínive. Si Dios ha determinado salvarte, tarde o temprano terminarás siendo cristiano, sin duda alguna. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, pero hay algunos de vosotros que no creen. A ver, ¿por qué no creen? Bueno, número 1, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65 y está la respuesta. Y dijo, por eso les he dicho, que no entienden, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amado hermano,
no es qué tan bonito hablas, no es qué tanto insistes, no es qué tanta elocuencia tienes, es que el Padre le conceda a Jesús a esa persona y entonces Jesús tarde o temprano va a hacer un llamamiento eficaz, que esa persona no podrá resistirse. Y por último termino con este pasaje. Este pasaje nos va a fundir los fusibles y es la conclusión de todo el tema. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tenemos? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta aquí, por favor. A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quién pareciera que es la decisión? ¿Del ser humano o de Dios? Ok, versículo que sigue. Versículo 13. Los cuales, los que creen, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? ¿Entendemos esto? ¿Por qué tú y yo ahora somos cristianos? ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. ¡Qué privilegio! No es voluntad de carne y sangre. ¿Qué es carne y sangre? Personas. Ni de varón. ¿Qué quiere decir? Que no es que tanto le predicas, que tanto le insistes, que tanto lo fastidias. Eso no es. No es esa la voluntad que transforma a una persona, sino la voluntad de Dios. Sin la voluntad de Dios, llora, berrea y patalea. Y te vas a cansar. Pero si está en la voluntad de Dios, ahora, ¿yo por qué creo firmemente que está en la voluntad de Dios que tu esposo, tu esposa o tus hijos sean salvos? Porque hay una promesa. Tú y tu casa. Y si esa promesa la tomas para ti, sé paciente. Dios juega las fuercitas con tu hijo. Dios juega las fuercitas con tu esposo o tu esposa. Cuando Dios diga ya, es ya. Y toda esa dureza que ahorita ves, toda esa terquedad, necedad, tarde o temprano, el Señor dirá, se acabó. Sígueme. ¿Y qué crees que va a hacer? ¿Qué crees que va a hacer? Dios es irresistible. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Amado Señor, cada que comprendemos de una mejor manera las Escrituras, siempre tu palabra, Señor, nos lleva a exaltarte. Siempre tu palabra nos lleva a confiar de manera plena y radical que verdaderamente tú eres poderoso, que tú tienes el control y que de tus manos nada ni nadie se escapa. Gracias porque podemos saber que no ha sido mi inteligencia, que no ha sido mi comprensión, que no ha sido mi entendimiento, ni siquiera mi voluntad, sino tu voluntad, el que yo te conociera. Y si ahora me has dicho, sígueme, por eso te estoy siguiendo, Señor. Ahora permíteme seguirte de mejor manera, obedeciendo en todo momento, agradeciendo en todo momento, amándote por sobre todas las cosas. Señor, te doy toda la gloria, porque tu palabra siempre nos quita méritos, siempre quita de nosotros todo orgullo, toda autosuficiencia, y nos lleva solamente a decir, gracias, Señor. Recibe la gloria de mis labios, porque sin ti no sé dónde estaría. Si no hubiese sido por ti, no sé qué estaría haciendo. No sé incluso si tuviera vida. Pero por cuanto tú lo has determinado, un día me llamaste de manera eficaz y es por eso que estoy en la iglesia. Y te doy muchas gracias por tu amor y misericordia.
en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra que da seguridad y tranquilidad a nuestro corazón. Ahora entendemos que solamente es cuestión de tiempo el que las personas se rindan a tus pies, porque así eres tú, irresistible. Gracias te damos, Señor, en este momento, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.